Hola amados, Dios los bendiga grandemente, un saludo, bendición de Dios, que soy ustedes. Quería compartirles un sentir, ¿cierto? Que, bueno, ha estado en mi corazón desde que Dios lo ha puesto desde el momento de mi conversión. Eh, Creo que es importante para poder explicarles lo que quiero transmitir, ¿cierto? Entender algunos conceptos. Primero, el tribunal de Cristo, al cual todos vamos sí o sí, el concepto bíblico, principalmente dado por el Señor Jesucristo, del lloro y el crujir de dientes. Bueno, esto voy a intentar ser lo más rápido posible, ¿cierto? Pero el lloro y el crujir de dientes muchas veces, según el contexto bíblico, nos muestra que aparentemente se puede estar refiriendo incluso a una condenación como el lago del fuego de azufre. Pero en otros pasajes, según el contexto bíblico, nos muestra de que no necesariamente se está refiriendo a una condenación eterna. Por lo tanto, nosotros podríamos pensar que esta condición es tanto para el pueblo o para las personas impías, que no se van a querer convertir, para ellos sería una condenación o un castigo, ¿cierto? Pero muchas veces también para los creyentes que no hacen la voluntad de Dios, no es que vayan a perder la salvación, sino un pesar eterno. No, y espero que me puedan, ¿cierto?, entender bien esto, ¿cierto?, que no lo saquen de texto. Sino que muchas, miren hermano, nosotros vamos a llegar, ¿cierto?, sí o sí al propósito que Dios tiene con nosotros en el sentido de la salvación. Eso es una gracia. Dios nos salvó por los méritos de su Hijo y la palabra dice de que nos hizo salvos para siempre. Es algo que Dios lo dio y como dice Jesús, nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre ni tampoco de la mano del Señor Jesús. Eso, eso no tiene ningún mérito nuestro. Eso es otorgado por Dios, es de Dios y es para Dios. El tema está cómo vamos a llegar. La Biblia está llena de alusiones, incluso dadas por el Señor Jesucristo, que habla los que sean dignos de alcanzar la resurrección de aquel siglo. El que sea digno de esto. La Biblia habla de los vencedores, el que persevere hasta el fin, el que sea digno, el que... Entonces nos encontramos que no tiene que ver con la salvación, sino que por causa de la salvación tenemos la opción de alcanzar el llamado que Dios nos está haciendo a ser dignos. Y una de las cosas de ser digno o vencedor no es que nos vaya bien en todas las cosas, no es ser un santurrón por fuera, sino una pregunta que todos nos deberíamos hacer y que yo los invito, ¿cierto? Es, ¿estoy en el propósito de Dios? ¿Estoy en el propósito de Dios y estoy haciendo el propósito de Dios? Cuando hablo de propósitos muchas veces, lo primero que se nos viene a nuestra mente porque nos han enseñado mal o porque hemos querido aprender mal, es que mi propósito de ir a las naciones, mi propósito en el ministerio, mi propósito, cuando estoy hablando del propósito de Dios, es de la voluntad agradable de Dios, no agradable para nosotros, sino agradable para Él, la voluntad agradable, perfecta de Dios. Porque miren hermano, es diferente a que yo, si tengo dos hijos, yo, ¿cómo se llama? Le pido a uno, ¿cierto?, que haga cierta cosa. Hijo, te pido que haga, y él va apenas, ¿cierto? Y que se queja, y que lo hace mal, porque lo hace de mala gana, pero igual lo hace. ¿Será eso haber hecho la voluntad perfecta del Padre? No, obviamente que no, porque en mi corazón como papá es que mi hijo pueda aprender, ¿cierto?, a tomar ciertas responsabilidades y mi intención es que las pueda hacer con copia. Obviamente a nadie le gusta que lo mande, pero que pueda disfrutar. En cambio, independientemente que hizo lo que yo le pedí, pero no fue la perfecta voluntad de Dios. Es como cuando ustedes, los padres, le piden cierto a un hijo, haz tu cama, por ejemplo, y él espera hasta antes de acostarse para hacer la cama. Entonces cuando ustedes le dicen, oye, te dije que hicieras tu cama, no, pero la hice. Sí, pero la hiciste en el último momento. Entonces, lo que yo quería instarles es a preguntar, ¿estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios? En el tiempo, en la manera y la voluntad de Dios. Tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios, que muchas veces creemos que la conocemos y muchas veces no es así. Tenemos que saber cómo ejecutarla
porque eso también es parte de la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, y tenemos que saber el cuándo ejecutar. Y antes de que piense en un llamado, un ministerio, ¿cierto? Y todo eso, piense en su familia y en su interior, la gestión de sus emociones, de sus pensamientos, de, de todo lo que usted hace. No es que usted se siente antes de partir el día, ¿cierto? Y diga, Señor, a ver, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hablar con mi esposa, tengo que hablar con mi esposo, salgo en el auto, voy en... Eso es parte de nuestra decisión y de nuestra responsabilidad, ¿cierto? Sino que cómo usted es, cómo usted gestiona, ¿cierto? Las cosas que Dios le ha dado. Entonces, estamos en la voluntad de Dios. ¿Por qué les hablé del tribunal de Cristo? Del oro y el de Dios. Porque miren, hermano, cuando nosotros lleguemos al tribunal de Cristo, amado, ya no va a haber vuelta atrás. Y el tribunal de Cristo, si bien no es un tribunal condenatorio, porque no se va a decidir si alguien es salvo o no, sino es un tribunal, como dice Pablo, ¿cierto? Cuando él habla sobre esto, dice de que ahí va a ser juzgado todo lo que hemos hecho, ya sea bueno, sea malo, y cada uno va a tener su recompensa, conforme a lo que haya hecho. Nada tiene que ver con la salvación, por eso que no tiene que ver con que la salvación es por obra, sabemos que es por gracia, sino tiene que ver con lo que hemos hecho con la salvación y con la gracia de Dios. Entonces cuando piense, hermano, piense usted cuando llegue al tribunal de Cristo, llegará avergonzado porque muchas veces nuestro ego es tan grande que pensamos que porque muchas veces hemos vivido cierto grado de persecución, muchas veces imaginario en la iglesia, ¿cierto? Que no me comprenden, que el pastor está contra de mí porque yo tengo más dones que él, todo eso es carne. Realmente piense cuando usted llegue al tribunal de Cristo, ¿cierto? De que, ¿qué pasa si usted en ese momento se entera? Que si le dice, sí, buen siervo, entra porque eres salvo, ¿cierto? Entra al reino, al gozo del Señor, pero mira todos los galardones y todas las cosas que yo tenía para dar, que estaban al alcance de tu mano para alcanzar. Toda la autoridad, todo lo que yo tenía para ti y que ya no tienes cómo alcanzarlo porque ya pasó el tiempo. Entraste, hiciste cosas buenas, pero podrías haber hecho mucho más. ¿Qué pasa si en ese momento Jesús nos dice, mira, alcanzaste el 10, el 20% de todo el potencial que podrías haber alcanzado? Y cuando hablo de potencial, espero que no piense, ¿cierto?, que estoy hablando de un gran ministerio, ¿cierto?, que alcanzar a las naciones, que puede ser parte de, pero si no está el corazón primero en el propósito de Dios, eso no vale la pena, porque simplemente voy a estar llenando mis ansias de querer ser importante. Entonces, pregúntese, porque ese, en cierto sentido, para nosotros puede ser un lloro de un crujir de dientes, no en el sentido condenatorio, ¿no? Porque toda la eternidad voy a vivir en una condición, ¿cierto?, que va a ser de bendición, va a ser del reino, va a ser de gracia de Dios, voy a tener gozo y todo, pero voy a saber de que podría haber alcanzado un poco más, ¿cierto? Y realmente la condición para alcanzarlo y el tiempo para alcanzarlo es ahora. Aquí es donde usted tiene que perdonar. Aquí es donde usted se tiene que deshacer del resentimiento. Aquí es donde usted tiene que cambiar su carácter. Aquí es donde usted tiene que cambiar como persona. Cambiar internamente, cambiar su forma de pensar, hermano, muchas veces, ¿cómo se llama? Y perdón, que se lo diga así, pero muchas veces usted está tan convencido que su manera de pensar, sus procesos mentales, su forma de percibir a Dios, su forma de percibir la iglesia, su forma que usted cree que entiende a Dios, usted cree que entiende cómo funciona todo, y hermano, muchas veces no es así, tenemos que cambiar nuestros procesos mentales. Tenemos que cuestionarnos, ¿será que todo lo que pienso, que todo lo que he creído será realmente bueno, agradable y perfecto para Dios? Porque incluso, hermanos, podemos ser grandes siervos de Dios, tener un tremendo ministerio, pero puede ser que nuestro corazón no sea perfectamente agradable a Dios, porque aquello es un proceso. Pero miren, hermanos, todos estamos en un proceso. ¿Cuál es el problema? Cuando creemos que ya estamos en la cúspide, que entendimos a Dios, que lo alcanzamos, que nuestros procesos mentales
nuestra forma de pensar, nuestra forma de percibir, nuestra forma de racionar, ¿cierto? O sea, de nuestra forma de razonar, perdón, ¿cierto? Ya es. Y cerramos la posibilidad, cerramos la brecha de un cambio profundo. Y Dios constantemente quiere hacer cambios profundos en nosotros. Miren, hermano, nosotros constantemente tenemos que estar cargando una cruz. Y esa cruz no es su suegra, no es el ministerio, no es el esposo que le tocó, ¿cierto? Esa cruz es que Dios constantemente nos está llevando algo en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en nuestro pensamiento, a cambiar, a negarlo. ¿Cuál es su cruz el día de hoy? Amén. Interna, en usted. ¿Qué es lo que usted tiene que trabajar? ¿Qué es lo que usted tiene que negar? Entonces, de esa manera, usted va a poder estar en el propósito de Dios. Primero cargando la cruz. Saber cuál es la cruz que tiene que cargar. Entonces, quiere llegar al tribunal de Cristo, habiendo hecho quizás un buen trabajo, y que Jesús le diga esto, porque nuestra entrada eh, es por gracia. Sí, has hecho un buen trabajo, pero qué lástima que podría ser alcanzado. Hermano, no se conforme. El reino es mucho más de lo que usted ha experimentado. Es que hemos experimentado milagros, hemos experimentado profecía, hemos experimentado, ¿cierto?, sanidad en nuestra congregación, hemos experimentado dones, ¿cierto?, y que yo he ido a tal parte, Dios me ha respaldado, ¿cierto?, y hemos tocado vida. Bueno, Dios es más que eso. Y a veces lo que frena la manifestación eterna del reino de Dios somos nosotros. Miren, hermanos, ustedes, por, por ejemplo, uno piensa y uno ve grandes siervos de Dios eh, que son siervos sinceros, ¿cierto? Llenos de amor por Dios, un amor sincero hacia Dios, una negación, incluso padeciendo persecución, y muchas veces niegan la existencia de los dones, niegan el bautismo, ¿cierto?, en el Espíritu Santo, niegan todas esas cosas y uno dice, pero ¿cómo un siervo de Dios, real siervo de Dios, ¿cierto?, puede ser usado por Dios tanto y, negar, por ejemplo, que hay profetas, que hay apóstoles, algo que está claro en las escrituras? Ahora, obviamente que estamos enfrentando un, una profanación de aquello. Nosotros vemos eh, de que hay gente que se cree profeta, hay gente que se cree apóstol y no lo es. Pero nosotros vemos de que sale de esta vigencia y hay verdaderos que realmente han sido puestos por Dios. Pero, y así, y uno dice, pero ¿cómo estas personas son realmente de una verdadera doctrina? Entonces, y así muchas veces nosotros nos espiritualizamos tanto, entre comillas, ¿cierto?, y nos olvidamos de aspectos fundamentales de la doctrina y aspectos prácticos de la doctrina en nuestra vida, y vivimos como flotando en el aire. También estamos incompletos. ¿Y cómo Dios aún así nos usa y podemos ser realmente siervos de Dios? El tema está no es si somos siervos o no, el tema está, estamos haciendo la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Porque en Romanos 12, hermanos, yo estoy convencido que cuando habla de la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, no está hablando de que es buena para mí, porque a mí me hace sentir bien, que me es agradable y que es perfecto, que no está hablando de Dios. Porque Romanos 12 es una invitación a que nosotros seamos transformados, dejemos la transformación ya que ha hecho el mundo sobre nosotros y renovemos nuestra mente o nos transformemos en la renovación de nuestra mente para que nosotros podamos entender, experimentar cuál es la voluntad de Dios, buena para Él, agradable para Él y perfecta para Él. Porque nosotros podemos estar haciendo la voluntad de Dios y no puede ser necesariamente buena, no puede ser necesariamente agradable para Dios y no puede ser necesariamente perfecta para Dios. Nosotros nos encontramos, yo siempre doy este ejemplo. En el Antiguo Testamento nos encontramos que hubo un rey, ¿cierto?, que dice de que hizo la voluntad de Dios, ¿cierto? Sin embargo, no lo hizo con el corazón perfecto. Que dirá que ese es el Antiguo Testamento. Pero hermano, le vuelvo a dar, ¿cómo se llama?, un ejemplo práctico. ¿Qué pasa si, no sé, nosotros sabemos que en las escrituras dice, por tanto, ir
¿cierto? Hacer discípulos a todas las naciones, o dice, ir, ¿cierto? Anunciar, ¿cierto? El Evangelio, ¿cierto? A toda criatura, que se toma de este versículo y sabe cuál es la voluntad de Dios, predicar a toda nación. Y usted dentro sus, de sus recursos, ¿cierto? De lo que tiene, ¿cierto? De lo que puede, usted intenta hacerlo y sale a predicar a la calle y hace esto, todo esto. Lo cual está bien, usted está haciendo la voluntad de Dios, sabe cuál es y se determina a hacerla. Amén, gloria a Dios. Obviamente Dios en cierta manera está grato. Sin embargo, lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, dónde lo está haciendo, para qué lo está haciendo, las motivaciones internas de su corazón, eh, ¿es realmente totalmente agradable para Dios? ¿Sí? Y así también cuando dice, hacer discípulos, me encontré con el mandamiento de Dios de hacer discípulos. Por lo tanto, voy a enseñar en la iglesia, voy a discipular a algún hermano, voy a discipular a una hermana, ¿cierto? Voy a contribuir con mi parte. ¿Cierto? En cierta manera usted sabe la voluntad de Dios y está usando sus fuerzas y los recursos que tiene para ejecutarla. Pero lo está haciendo en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque de eso se trata la vida. De eso se trata la vida del creyente. Y es más, de eso se trata la vida del ser humano desde el momento de que se hace. Miren, hermanos, nosotros estamos en el nuevo pacto. Nos ha tocado vivir en esta era del nuevo pacto. Y no tiene nada que ver con la falsa doctrina de este nuevo pacto, sino que muchas veces nos olvidamos de la esencia de estar en el nuevo pacto. Nosotros nos encontramos en el libro de Hebreos 10, cuando habla de esta, porque el autor de Hebreos justamente está tratando de establecer la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Y nos encontramos, ¿cierto?, que llega un momento que dice de que cuando está hablando de la encarnación del Señor Jesucristo, dice, porque ofrenda y holocausto y sacrificios no quisiste, ¿cierto? Más, ¿cierto?, me preparaste cuerpo y he aquí, oh Dios, ¿cierto?, vengo a hacer tu voluntad. Y dice, y en esta voluntad somos santificados. Entonces, el nuevo pacto se basa en hacer, en la capacidad que nos da el nuevo pacto de hacer la perfecta voluntad de Dios. El aspecto más importante que tenemos nosotros en nuestra vida y el centro de este nuevo pacto no es el derramamiento del Espíritu Santo, los dones, el avivamiento, ¿cierto? Que yo pueda profetizar, que yo pueda encontrar los dones que Dios tiene para mí, ¿cierto? O que yo pueda encontrar el llamado que Dios tiene para mí, que yo pueda encontrar. Miren, eso son cosas secundarias en el pacto al cual nos ha introducido Jesucristo por medio de su sufrimiento, padecimiento, sangre, agonía y poder y resurrección, fidelidad a Dios y su determinación de hacer la voluntad del Padre. Todas esas cosas son secundarias porque todas esas cosas llevan a un propósito mayor. Y usted y yo tenemos que entenderlo, que el nuevo pacto se basa en que el hombre logre hacer, descubrir, hacer ejecutar la voluntad de Dios, que nos transformemos en ejecutores de la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, o en el Antiguo Pacto, el hombre no tenía esa capacidad. Nosotros vemos de que la ley mostraba o muestra la perfecta voluntad de Dios, la santa voluntad de Dios, pero al el hombre confrontarse a la ley, se encuentra con su incapacidad. No que la ley sea mala, la ley es buena, justa y santa, como dice Pablo, pero nos encontramos con nuestra incapacidad de ejecutarla porque nos muestra lo santo que es Dios y lo condenado que está la ley. Así de simple. Pero el nuevo pacto, ¿cierto?, nos muestra de que nosotros podemos cumplir esa voluntad de Dios, no por nosotros mismos, pero que podemos llegar a ser dignos. Entonces, el centro del nuevo pacto, hermano, en el que estamos viviendo, es la voluntad de Dios. Y a eso yo lo quiero invitar nuevamente cuando usted se encuentre en el tribunal de Cristo. Llegué haciendo la voluntad de Dios. No es que le di el alcance al ministerio que yo tengo y me ramifiqué, ¿cierto? E hice los congresos que Dios me mandó a hacer o los seminarios que Dios me mandó a hacer. ¿Realmente usted alcanzó a hacer la perfecta voluntad de Dios en su vida? ¿Cambió usted las cosas que yo quería cambiar? ¿O se murió siendo cascarrabia? ¿O se murió con resentimiento contra su esposo o su cónyuge? ¿Se murió haciendo sufrir a su cónyuge?
Se murió haciendo sufrir a sus hijos, se murió haciendo sufrir a su papá, o murió sin perdonar, o murió sin pedir perdón, murió sin reconocer, murió con su forma de pensar. Qué triste llegar así al final de que nos confrontemos hacia sí. Y ese es, como les compartía, ¿cierto? ¿Cómo se llama? De principio. Eso es lo que a mí más me preocupa. Para los, para los que me conocen, saben que no estoy de buscar, de cosas así, sino lo que me ha movido es, estoy haciendo, lo- estoy haciendo lo que yo quiero que haga en este momento, aquí, ahora, ya. Principalmente en mi matrimonio, con mi esposa, y eso me mueve a buscar de Dios, eso me mueve a, a orar, eso muchas veces produce una cierta agonía o angustia en mi corazón, y antes que usted me juzgue de cómo va a sentir angustia, nosotros nos encontramos en el Salmo 119 con un hombre que tiene una agonía en su corazón porque se da cuenta, ¿cierto?, que necesita todavía hacer la perfecta voluntad. Oh, Señor, convierte en mi corazón. ¿Quién me diera que pudiera estar haciendo tu perfecta voluntad? Y constantemente esa es tu petición. Dice, lágrimas salían de mis ojos cuando me encontré en las escrituras que no estaba haciendo cosas. Y eso es algo constante. Muchas veces nosotros pensamos que el cristianismo es sentir paz. Y Jesús dice, yo he venido a dar la paz, pero no como en ¿cierto? En la Biblia paz es reconciliación, estar en paz, no es necesariamente un sentimiento. Entonces, ¿cómo se va a enfrentar al tribunal de Cristo? Porque ahí no va a haber vuelta atrás. Y no quiero sembrar en esto algo condenatorio, pero es una verdad bíblica. Y si a usted no le gusta escucharla, bueno, hermano, es realmente que no es una pena. Pero, ¿cómo se va a enfrentar al tribunal de Cristo? ¿Cómo están sus pensamientos? ¿Cómo está lo que usted tiene en usted hacia Dios, hacia su esposa, hacia su esposo? Porque, hermano, engañaste por hacer quién le conoce. Los invito, hermano, a cuestionar, ¿estoy haciendo la perfecta voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios que a Dios le agrada? Es que tengo un ministerio, tengo buenos hijos, tengo una buena familia, le da sí, pero ¿acaso Dios ya no quiere que se cambie? Muchas veces decimos por fuera de que solo Dios es perfecto, Dios siempre nos está tratando, pero en el interior de nuestro ser nos hemos asentado, ¿cierto?, en una creencia interna de que ya llegamos a cierto nivel, aunque no lo pensemos, y de que ya no podemos cambiar. Y eso nos limita. Y por eso es que la manifestación del reino de Dios, así es, ¿cierto?, y como no queremos confrontar esa situación, justificamos la manifestación limitada de Dios. Vemos, por ejemplo, quizás un hermano, una hermana o alguien que Dios quiere sanar, ¿cierto? Y está en el hospital un mes, 2 meses, ¿cierto? Y se sana a duras penas, donde realmente los únicos que creemos que Dios obró somos los que seguimos orando, porque todos los demás ven de que fue la medicina, de que fueron los doctores. Entonces, ¿será eso un milagro de Dios? O sea, yo no dudo de que Dios obró, ¿cierto?, de que Dios estuvo detrás, pero ¿será eso un milagro de Dios? Entonces muchas veces decimos que Dios obró un milagro, ¿no? Dios sí tuvo misericordia, obró, bendijo los médicos, bendijo las máquinas, guardó su vida, porque Dios es el que sustenta toda la vida. Pero estamos hablando de milagros, y no es ni llamado a buscar los milagros, sino que no se conforme, no se justifique. O cuando hemos orado por un hermano, es que a este hermano le falta fe, es que al hermano de acá le falta fe. Hermano, tenemos la fe nosotros que mueve montañas. Si no podemos mover la montaña interna de nuestra fe. Y esto yo no lo digo desde el punto de vista de que yo estoy en esta cosa, porque como les comenté al principio, es lo que me mueve, alcanzar esa victoria. No creo haberla alcanzado, creo.
alcanzar, ¿cierto? Estar en la voluntad. Y eso es lo que angustia mi alma muchas veces, lo que es el motor que me mueve a estar en constante cambio, a repetir, a meditación constante, ¿cierto? Ese deseo interno de querer estar haciendo la voluntad de Dios. Y la angustia de darme cuenta que no estoy haciendo, o que no estoy en la posición que Dios quisiera que. Pero no queremos tener ese padecimiento interno. Queremos solamente sentir de Dios bien, bien, cierto y bien. Y a veces eso es un engaño en nuestro propio corazón. Dios nos ama, hermano, va a amar, pero eso no significa que estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios buena, agradable. Los bendigo, hermano. Espero que esto haya sido de bendición, que nos lleve a reflexionar y a un cambio profundo, porque Dios quiere manifestarse ahí. No como se muestra en el mundo, con creencias, ¿cierto? Falsos avivamientos, cosas así, sino con un cambio interno, una vida corazón. Que seamos canales, que seamos hacedores de la voluntad de Dios, que nos salvó, nos redimió, que manda su Hijo. Dios te bendiga.